En el principio, antes de que existieran las palabras, existía el sonido. Un sonido puro, absoluto, que reverberaba en la esencia de la creación. No solo se escuchaba, sino que se sentía, se absorbía y se vivía. Este canto no pertenecía a la tierra, sino a lo alto, y era entonado por aquellos que jamás conocieron la oscuridad. La música celestial no es solo un conjunto de notas, es un código sagrado, un lenguaje secreto que gobierna fuerzas invisibles, ordena, transforma, despierta. Donde resuena, la armonía prevalece, pero donde es corrompida, nace el caos. Durante eras incontables, este poder permaneció como un don exclusivo de los ángeles, un regalo de Dios para embellecer la creación y mantener el orden. Pero entonces, algo ocurrió, algo que rompió esta sinfonía perfecta, y cuando la primera nota se distorsionó, todo cambió. Desde el inicio de la creación, la música no era solo un adorno celestial, sino un pilar del orden divino. Cada nota emitida por los coros angelicales vibraba en perfecta sintonía con la voluntad de Dios, moldeando la esencia de lo que fue, lo que es y lo que será. Este canto era un puente entre lo divino y la creación, un medio a través del cual fluía el poder celestial para mantener el equilibrio de todas las cosas. Entre los ángeles había quienes poseían voces que resonaban por encima de las demás. Entre ellos, uno en particular destacaba, pues su melodía era como un fuego vivo, incendiando los corazones de quienes la escuchaban. Su voz guiaba los cielos, llenaba los espacios vacíos, y su armonía era la propia expresión de la gloria divina. Siempre que entonaba su cántico, el mismo tiempo parecía inclinarse ante el esplendor del sonido. Pero, ¿qué ocurre cuando un don divino despierta algo más que adoración? ¿Qué sucede cuando aquel que canta empieza a encantarse con su propia voz? Fue en el silencio entre las notas donde nació el primer pensamiento de ruptura. La música que antes era un regalo pasó a ser vista como un instrumento de poder, y en el corazón de aquel que debía ser el más leal surgió una duda peligrosa. Si su voz era capaz de mover las esferas celestiales, ¿qué más podría hacer? El cántico se esparcía como un fuego invisible. No era fuerte ni agresivo, por el contrario, era bello, de una belleza que trascendía la comprensión, que arrebataba los sentidos y atrapaba el alma en algo imposible de resistir. Era una melodía que traía promesas de grandeza, de libertad, de algo más allá de lo que los ángeles jamás habían conocido. Quienes lo escuchaban sentían algo nuevo latir dentro de ellos, un deseo que antes no existía, un pensamiento que nunca se habían atrevido a tener. ¿Y si hubiera otro camino? La armonía de los cielos comenzó a desmoronarse de manera sutil. Al principio nadie lo notó, pero poco a poco, el cántico que antes unía comenzó a dividir. Voces que antes alababan juntas ahora resonaban en descompás, cada una siguiendo una nueva melodía, una nueva intención. Pero no todos fueron atrapados por la nueva canción. Hubo quienes sintieron que algo estaba mal, quienes percibieron el veneno oculto en las notas perfectas. Y cuando finalmente se reveló la traición, cuando el gran cantor mostró su verdadera intención, el juicio llegó como un trueno. La voz que un día había guiado los cielos ahora se convirtió en un grito de insumisión. Y aquellos que lo siguieron, cegados por el encanto de su melodía, se convirtieron en guerreros de una causa imposible, la lucha contra el propio Creador. Lo que siguió no fue solo un conflicto, fue una guerra de proporciones inimaginables. Las notas de la canción rebelde se convirtieron en armas, los acordes se transformaron en tormentas, y las voces que antes alababan ahora rugían en desafío. El cielo se abrió en un resplandor absoluto cuando se pronunció el veredicto final. La canción de la rebelión, que un día había encantado a los ángeles, se convirtió en un lamento.
y aquellos que fueron arrastrados por ella fueron apartados de la presencia de Dios y arrojados a una oscuridad sin fin. La melodía que antes movía los cielos ahora solo resonaba en el abismo. Pero la guerra no terminó ahí, porque el cántico perdido encontró un nuevo blanco, un nuevo oído al cual seducir, y ese blanco era la humanidad. La canción que un día resonó en los cielos ahora vaga por la tierra. No se extinguió con la caída, solo cambió de forma. El sonido celestial que antes inspiraba adoración fue corrompido, transformándose en un susurro casi imperceptible, pero irresistible. La humanidad, a diferencia de los ángeles, no vio la guerra, no presenció la caída, pero sintió sus consecuencias. Desde tiempos antiguos, las voces que un día desafiaron a Dios encontraron una nueva manera de actuar. No a través de la fuerza, sino de la seducción, no por imposición, sino por influencia. Los ecos de la melodía perdida aún resuenan entre los hombres. Algunas notas se ocultan en las tentaciones del poder, otras se infiltran en los deseos desenfrenados, y algunas se disfrazan incluso en el arte mismo, encantando almas sin que se den cuenta. Pero así como la melodía corrompida aún resuena, también persiste la música original. Los ángeles fieles nunca dejaron de entonarla y todavía puede ser escuchada, no con los oídos, sino con el espíritu. Se manifiesta en la verdad, en la fe y en el llamado de aquellos que aún escuchan la voz de Dios. La batalla no ha terminado, solo ha cambiado de escenario. La melodía que moldea destinos sigue tocándose. El cántico que un día resonó en los cielos jamás se silenció, solo se dividió. De un lado, la melodía pura que sostiene la creación y guía a aquellos que aún escuchan la voz de Dios. Del otro, la canción corrompida que seduce, distorsiona y lleva a los incautos por un camino sin retorno. Desde la caída de los primeros ángeles, esta música prohibida sigue resonando. Se esconde en los deseos más profundos del corazón, en los impulsos que nadie confiesa, en las ilusiones que ciegan a quienes se creen sabios. No grita, susurra, y sin darse cuenta, muchos ya la siguen, bailando al ritmo de una sinfonía invisible sin saber quién dirige su partitura. Pero no todo está perdido. Porque mientras haya quienes escuchen la verdadera canción, mientras haya quienes resistan el encanto del sonido corrompido, la guerra aún puede ser ganada. Los ecos de la antigua melodía aún resuenan a tu alrededor. Puede que no los escuches con tus oídos, pero están ahí, guiando elecciones, moldeando caminos, influenciando corazones.